Gloria al Señor. Vamos a leer del versículo 28. Dice en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Por ahí si usted quiere leer en su casa también, ahí compartiendo conmigo, gracias al Señor. Por ahí si usted tiene un versículo después para compartir sobre el Espíritu Santo también, gloria a Dios. Pero después voy a estar leyendo los mensajes, no quiero cortar justamente esta enseñanza de parte de Dios, gracias al Señor, porque si no después me pierdo y bueno, vuelvo a explicar de vuelta, pero quiero enfocarme en este momento en la palabra del Señor. Así que después vamos a estar leyendo los otros mensajitos que van a estar llegando, gracias al Señor. Joel capítulo 2, versículo 28. Siempre me gusta mencionar el mismo libro donde vamos a leer, gracias al Señor. También por ahí, muchas veces en la iglesia cuando vamos siempre es bueno repetir, porque algunos hermanos por ahí no conocen en qué parte está el libro y le cuesta un poco buscar. Y siempre en la iglesia también me gusta resaltar qué libro vamos a leer hasta que lo leemos para darle tiempo a los hermanos que busquen. En el libro de Joel capítulo 2, versículo 28. Derramamiento del Espíritu de Dios. Dice, y después de esto, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Gracias al Señor. Versículo 29, gloria al Señor Jesucristo. Dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Y el versículo 32 dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Gloria a Dios por esta palabra. Y le quiero leer en la Nueva Traducción. Dice, cuando esto haya pasado, dice Dios, les daré a todos mi espíritu. Hombres, mujeres, hablarán de parte mía, dice. Y hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los ancianos le hablaré en sueño, dice. Y a los jóvenes en visiones. También en esos tiempos daré mi espíritu a los esclavos y las esclavas. Daré muestra de mi poder en el cielo y en la tierra. Habrá sangre y fuego y grandes columnas de humo. El sol no dejará de alumbrar y la luna se pondrá roja, como si estuviera bañada de sangre. Esto pasará antes de que llegue el maravilloso día en que juzgaré a este mundo. Pero dice, yo salvaré a los que me reconozcan como su Dios. Mi templo está en Jerusalén y en esta ciudad vivirán los que hayan escapado junto con mis elegidos. Gloria a Dios. Hermano, nuevamente le invito, si usted puede compartir el video. Gloria sea el nombre del Señor. Tremenda palabra de parte del Señor que estuve meditando en estos días. Gloria a Dios. Pero es tremendo porque el Señor hace una promesa. Hace una promesa usando a Joel para anunciar estas buenas nuevas para Sión, para Jerusalén. Gracias al Señor. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Pero ¿por qué después de estas cosas? Dice el Señor. ¿Por qué? Porque primero tenía que haber un sacrificio. Un sacrificio de un hombre, gracias al Señor. Que este hombre es Jesucristo. Como leíamos ahí en el libro de San Juan, gracias al Señor.
el Verbo hecho carne. Gracias al Señor. Pero ¿por qué el Señor dice derramaré mi espíritu sobre toda carne? ¿Por qué, hermanos? Porque en la antigüedad el Espíritu de Dios descendía sobre los profetas, sobre los jueces, gracias al Señor, y los reyes. El Espíritu de Dios descendía solamente en ellos, en los reyes, en los profetas y en los jueces. Sansón era un juez, Joel un profeta, gracias al Señor. En los reyes, en los jueces y en los profetas. Pero también Dios hace una sección muchas veces. Porque hay otras personas que no eran jueces, no eran reyes, ni tampoco eran profetas. Dios hacía descender su espíritu en ellos. ¿Para qué? Para hablar o para hacer algo de parte de Él. Le voy a dar, gracias al Señor, 5 ejemplos donde el Espíritu de Dios descendía. Tenemos Bezalel, ese está en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 3. Bezalel, en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 3, gracias al Señor. Él era un artesano que hizo el tabernáculo de Dios. Dice la palabra, si usted lee en Éxodo 31:3, ahí menciona bien, dice que el Dios le eligió a él para hacer el tabernáculo. Dice que el Espíritu de él le dio, ahí si usted lee en Éxodo 31, versículo 3, se va a dar cuenta. Él era uno. Después tenemos los 70 ancianos de Israel que ayudaron a Moisés con el pueblo. En el libro de Números, capítulo 11, 25. Esos ancianos ayudaron a gobernar a Moisés, a ir a tener orden al pueblo de Israel. Gracias al Señor. Y después tenemos Eldad y Medad, que está en Números, capítulo 11, versículo 26 al 29, si quiere leer también. Después tenemos los obreros del tabernáculo que le ayudaron a Bezalel a edificar, gracias al Señor, el tabernáculo. Está en el libro de Éxodo, capítulo 35, del 30 a seguir. Y después tenemos a este hombre, seguramente que habrás escuchado de él, a Balaam, un hombre que no era de Israel, y vinieron unos hombres de parte de un rey de un pueblo que quería que maldigan a Israel. Y dice la palabra que él se negó, iba a preguntar a Dios, Dios le dijo que no, hasta que Dios le dijo, bueno, anda y vas a hacer lo que yo te diga. Si usted quiere leer ahí la historia de Balaam, en Números capítulo 24. Y bueno, seguramente vas a reconocer más el nombre de él, porque cuando iba camino para maldecir a Israel, dice que el ángel de Dios se puso delante de él con una espada desenvainada. Y dice la palabra, gracias al Señor, que el burro se detuvo y él azotaba. ¿Por qué? Porque estaba cegado. Él no veía al ángel de Dios que estaba ahí, pero dice que el burro sí lo vio, por eso se detuvo. Gracias al Señor. Y dice que él azotaba al burro, ¿por qué? Y le empezó a reclamar al burro, y el burro ahí le dice, ¿por qué me golpeas si siempre te fui fiel, siempre te ayudé? Y él no se dio cuenta, incluso le contestó, tuvieron una pequeña conversación ahí, hasta que se dio cuenta que el ángel de Jehová estaba ahí. Y dice la palabra que si no era por el burro, Dios le iba a matar en ese momento. Pero Dios le dijo, no, ve y no vas a maldecir a mi pueblo, sino que vas a hablar y lo vas a bendecir. Y en ese tiempo, cuando él se presentó delante del pueblo de Israel, porque estaba en una montaña, en un monte, dice que veía al pueblo de Israel, y ahí empezó a profetizar. Dice que el Espíritu de Dios descendió sobre él y profetizó. Gloria al Señor. Esos son personas que no fueron reyes, no fueron profetas, que Dios se eligió exclusivamente para eso,
Y no fueron jueces, no fueron reyes, jueces y profetas que descendieron sobre ellos. El Espíritu de Dios. Por eso dice en Joel capítulo 2, versículo 28, en ese tiempo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ya no hay acepción. Todos aquellos que creen en Jesucristo, que creen en mi Hijo, en aquel que fue y murió, va a morir por ellos. Dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo, viene el Espíritu Santo, y ya tenemos las arras del Espíritu, dice en el libro de Efesios, si no me equivoco. Que arras significa sello, identificado por Dios. Cuando tenemos ahí en el libro de... Cuando el pueblo de Israel, Dios le iba a liberar, gracias al Señor, Dios le iba a liberar al pueblo de Israel de Egipto. Dice después que Dios mandó todas las plagas, Dios le dijo a Moisés y a Aarón, bueno, ahora digan al pueblo, ve y diga a Faraón, si no hace esto, todos los primogénitos de Egipto van a morir. Y dice la palabra que Dios le dio instrucciones a Moisés y a Aarón cómo debían hacer, ¿para qué? Para que la muerte no llegue a su puerta. Y dice la palabra que escogieron, que Dios le hizo escoger un carnero, una oveja o un cordero, joven, sin manchas, sin arrugas, y que la sangre de ese cordero pongan en el lintel o en el marco de la puerta en ese tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que cuando llegue la muerte en su hogar, ellos vean ese sello de la sangre del cordero. Y eso es lo que está hablando ahí donde le cité, arra del Espíritu, un sello de parte de Dios, que el enemigo no tiene autoridad por nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos la marca del Espíritu Santo por medio de Jesucristo. Gracias al Señor. Dice la palabra que después de esto el Señor iba a derramar. Gracias al Señor. Dice la palabra, gracias a Dios, que Jesucristo tuvo que morir, por nosotros. Y después de eso iba a descender el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Él le dijo a sus discípulos, yo me voy, pero le voy a mandar al Consolador. Él le va a guiar en todo lo que tienen que hacer. Y gracias al Señor. Y después de esto dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, dice. Después de eso, ahora gracias al Señor tenemos al Espíritu Santo nosotros. Ese Espíritu Santo que también la Biblia dice, no entristezcáis al Espíritu Santo con las cosas malas que queremos hacer. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. El hombre pecaminoso quiere surgir, quiere volver a hacer lo malo de parte de Dios. Y cuando nosotros mentimos, cuando nosotros hacemos algo que no agrada a Dios, entristecemos a este Espíritu Santo que está en nosotros. Gracias al Señor. Y ahí vemos que este Espíritu Santo es una persona que está con nosotros. Él lo guía en toda verdad y justicia. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice el 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, sobre mujer y hombres. Sobre ellos voy a derramar mi espíritu, ya no hay acepción. El pueblo de Israel en la antigüedad hacía mucha acepción. Sería, no, Dios no puede estar con esa persona, Dios no puede estar con aquella. Eran muy religiosos. Pero el Señor dijo, va a llegar el momento que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero para que pase eso había que haber un sacrificio, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él tuvo que morir por nosotros. Él fue, dice la palabra que Él fue un sacrificio grato delante de Dios. Un sacrificio grato delante de Dios, sin mancha, sin arruga. Él no tenía pecado. Él llevó nuestro pecado en sus espaldas. Gracias al Señor. Por eso hoy estamos aquí escuchando la palabra de Dios por medio de Jesús. Y su Espíritu Santo nos está hablando a través de su palabra. Gloria a Dios. Para hacer eso tenía que haber un sacrificio. Y ese sacrificio es Jesucristo. Hoy está a la diestra del Padre, ahí abogando por nosotros todavía. Gracias al Señor. Y dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu.
y columnas de humo. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Gloria a Dios. Y también viene una advertencia, viene también una profecía para esos tiempos, la venida de Jesucristo. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Sabemos que cuando Cristo dice la palabra, ahí murió, dice que ya dejó de respirar, dice la palabra, que todo se expuso oscuro. Dice que una tiniebla sobre la tierra. Se oscureció todo, no sé si durante 3 horas, no lo sé muy bien. Pero dice que hubo algo tremendo en ese momento. Que hay muchos se arrepintieron también, dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Se dieron cuenta por esas señales también. Y dice que ese cielo se oscureció. Y tenemos otra cosa que pasó, que el velo del templo se rasgó, dice la palabra. Que ese es otro tema, es otro momento para explicar, gracias al Señor. Pero ahí Jesucristo llevó nuestro pecado. Él llevó nuestra culpa. Los que morían en la cruz en ese tiempo eran gente miserable, gente violenta, gente que no merecía el perdón. Gracias al Señor. Ese tiempo era tremendo, que solo los más terribles morían en la cruz. Y Él se hizo maldito por nosotros, dice la palabra. Gálatas capítulo 13, versículo 13. 3:13, voy a resaltarlo bien, no quiero que se equivoquen, no quiero tampoco decir cosa que no es. Gracias al Señor. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo lo que es colgado de un madero. Acá lo que Pablo está citando es el libro de Números, si no me equivoco. En el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23. Él se hizo maldito por nosotros. Por ahí te habrás preguntado por qué entonces la palabra que dijo Jesucristo en ese momento en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? Él sintió que Dios ya no estaba con él. Pero cuando él dijo eso es porque dijo por ser 100% hombre. No era 100% Dios. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque Él llevaba nuestro pecado y el Señor no tiene comunión con el pecado. Él tuvo que mirar para otro lado. Gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo llevó nuestro pecado. Por eso Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Así cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo se entristece. El Espíritu Santo no tiene gozo, no tiene alegría. Se siente mal porque Él es santo. Y nosotros, gracias al Señor, por medio de Jesucristo, somos santificados. Por eso el Espíritu Santo está en nosotros. Primero tenemos que confesar con nuestra boca que Jesucristo, con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Ahí dice que automáticamente el Espíritu Santo desciende sobre nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Pero como venía leyendo, en ese tiempo hubo señales. Se puso todo oscuro, el velo del templo se rasgó. Creo que hubo un temblor, si así lo dice la palabra, no lo recuerdo bien. Gracias al Señor. Y dice el 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Es una señal también anticipada, como Jesucristo lo mencionó también. Antes que venga el Hijo del Hombre, gracias al Señor, va a haber rumor de guerra, va a haber pestilencia, va a haber muchas enfermedades, el amor de muchos se enfriará. Gloria al Señor. Pero el 32, vemos primeramente, gracias al Señor, versículo 28, versículo 29 y versículo 28 y 29, la promesa de Dios, que algo va a pasar tremendo, gloria sea al nombre del Señor. Pero después el versículo 30,
Y el 31 viene también una advertencia de parte de Dios para la humanidad. Vemos la bendición primero, viene una advertencia de parte del Señor, y después el Señor nos da una salida, porque dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Sabemos que Jesucristo es judío, es Israel, de Israel, gracias al Señor, descendiente de la tribu de Judá. La salvación venía ahí, gracias al Señor. Porque dice, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Está hablando de Jesucristo, porque Él anduvo, Él caminó en esa tierra, gracias al Señor. Pero Él tuvo que morir, resucitó al tercer día, está con el Padre, y el Señor dice, gracias al Señor, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual Él habrá llamado. Había un remanente como en cada palabra, en la antigüedad, gente temerosa de Dios, que amaba la justicia de Dios, no se contaminaba con las cosas malas, pero siempre orando, pidiendo a Dios, Señor, ayúdanos a no hacer tal cosa, a no hacer lo otro. Señor, ayuda al hermano que él se desvió. Había un remanente que oraba, que clamaba al Señor. Y había un remanente que se enteró que el Mesías ya venía. Tenemos un profeta cuando José y María llevaron a Jesús para la circuncisión. No me acuerdo cómo es el nombre de este hombre, un sacerdote, que él ahí contempló a Jesucristo cuando era bebé. La promesa de Dios se ha cumplido, dijo. Ahora sí, Señor, llévame en paz, dijo. Tremenda palabra del Señor. Pero dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Hoy en día todo el que invocar el nombre de Jesucristo será salvo. Aquellos que se arrepienten y digan, Señor, me equivoqué, Señor, me alejé, Señor, hice esto. Hay perdón. El Espíritu Santo te va a consolar, te va a dar la fuerza, te va a dar el entendimiento, la sabiduría, la gracia. Como leía hoy en el libro de San Lucas 2:12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Lo que está hablando es de la palabra. De eso es lo que se está refiriendo. Que Él le va a enseñar lo que debamos decir. Ahora usted se va a preguntar cuánto tiempo pasó de esta profecía de Joel hasta el cumplimiento de esa promesa que está en el libro de los Hechos, gracias al Señor. Vamos a estar leyendo libro de los Hechos, capítulo 2, si no me equivoco. Gracias al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice, la venida del Espíritu Santo. Y estuve buscando más o menos, hermano, información, y dice que pasó 700 y 800 años hasta que se cumplió esa promesa. Y acá en la Biblia la está. Acá en la Biblia está esa promesa que se cumplió. Gloria al Señor Jesucristo. Hubo un tiempo que tuvo que pasar, pero la promesa de Dios siempre se cumple. Gracias al Señor. Él es el único que un Dios fiel, un Dios verdadero. Entre 700, 800 años pasó para que se cumpliera esta profecía. Gracias al Señor. Dice capítulo 2, versículo 1 del libro de los Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, en un mismo sentir, gozoso, alegre, en paz, en otras palabras, en paz unos con otros, gracias al Señor. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen.
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntaron la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, dice, ¿no son galileos todos estos los que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo es posible si ellos hablan en nuestra lengua y ellos no son de nuestra región, no son de nuestro país, en otra palabra? Versículo 9 dice: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, le oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. En otras palabras, están borrachos, bebieron mucho, están locos. Gracias al Señor. Y acá vemos el cumplimiento del Señor, de su palabra. Pero antes de eso, hermano, gracias al Señor, Jesucristo, antes de ir al Padre, le dio a los discípulos una orden: vayan en tal lugar, prediquen el evangelio a toda criatura, que en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, que se bautiza será salvo. Pero dice que cuando Jesucristo fue al cielo, ellos estaban escondidos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaban matando a los seguidores de Jesucristo. Si a Jesucristo le mataron, imagínense lo que le iban a hacer a los seguidores. Gracias al Señor. Y estaban ocultos. Gloria a Dios. Pero dice la palabra, capítulo 2, versículo 1, que se cumplió esa promesa de parte del Señor. Ellos estaban ahí, todos unánimes juntos, seguramente orando, clamando a Dios. Todo lo que Cristo le habrá hablado, el Espíritu Santo, a través o la misma palabra, le venía a la mente. Ellos clamaban: Señor, mira, tú prometiste que si tú te ibas, tú ibas a mandar a tu Espíritu Santo, y estamos esperando, Señor, esa promesa delante de ti en este día. Me imagino la oración de ellos. No digo que ellos estuvieron orando así, sino que me imagino yo en ese momento estar ahí: Señor, tú no prometiste que tu Espíritu Santo nos va a guiar toda verdad y justicia, que tu Espíritu Santo, cuando abramos nuestra boca, Él la llenará y nosotros vamos a hablar. Señor, y estamos esperando esta promesa. Tú dijiste que no nos iba a dejar huérfanos, que tú te ibas y el Consolador iba a venir para nosotros. Gracias al Señor. Me imagino una oración así. Y Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, porque tenemos que predicar tu evangelio. Gracias al Señor. Y después de eso, si usted lee capítulo 14, gracias al Señor, vamos a estar leyendo también. Dice: primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, dice, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Vemos que primero los discípulos, gracias al Señor, antes que venga el Espíritu Santo, ellos tenían miedo de proclamar el evangelio de Dios. Ellos tenían miedo de salir a la calle. Ellos tenían miedo que alguien lo vea y le diga: no, vos sos el amigo de Jesucristo, como pasó con Pedro, que lo negó 3 veces, pero se arrepintió, gracias al Señor, y Dios le perdonó. Y volvió nuevamente a Jesucristo. Después que vino el Espíritu Santo, dice: entonces Pedro, poniéndose de pie enfrente de toda esa multitud, con los 11 alzó la voz, le habló diciendo: varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Gracias al Señor. Y oíd mi palabra, dice.
porque esto no están ebrios, dice, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Tremenda palabra del Señor. La hora tercera, después de 3 días Jesucristo resucitó, tuvo 3 días en la tumba. Jesucristo también dijo, los judíos le pedían señales, mala señal de Jonás le será dada, que estuvo 3 días en el vientre de la ballena. Hablaba de la resurrección de Jesucristo. Y acá también la hora tercera. Gracias al Señor. Que no me acuerdo qué hora puede ser ese momento. Dice, porque esto no es tan ebrio, dice, como vosotros suponéis, puesto que la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y ahí él cita a Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos verán, y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Y acá vemos una señal ya de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Ahora, hermano, lo que tengo que resaltar, que si usted no habla en lengua, eso no quiere decir que usted no tenga el Espíritu Santo. La Biblia no menciona eso y algunos se toman, no, porque cuando descendió el Espíritu Santo acá podemos ver que hablaban en lengua y el que no habla en lengua no tiene al Espíritu Santo. Eso no lo dice la palabra. La palabra me enseña a mí que cuando yo acepto a Jesucristo, porque Jesucristo mismo lo dice, cuando yo le acepto a Él, acepto que Él es el Mesías, dice que el Espíritu Santo automáticamente viene y me pone el sello. Gloria a Dios. Yo soy un hermano que anhelaba, soñaba, quería tener ese don de lengua. Quería, gracias al Señor, tener esa lengua angelical. Escuchaba a los hermanos, pastores, siervos de Dios hablando. Y yo pedía a Dios, pedía, Señor, dame ese don, dame ese don. Y hermanos, no lo tengo. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo, no hace falta que vos tengas el don de lengua. Gloria a Dios por los que lo tienen, porque la misma palabra habla de los dones. Pero en mi parte, en mi vida personal, el Señor no me la dio. El Señor me dijo, no, vos seguí predicando, seguí hablando mi palabra, porque hay dones diferentes para cada uno. No todos podemos tener el don de lengua, no todos podemos tener el don de profecía, no todos podemos tener el don de sanidad y los otros dones que menciona la palabra. Sino la iglesia de Cristo está compuesto por todos, por el profeta, por el que habla en lengua. Obviamente que las palabras nos menciona que hay que ser ordenado. Gloria a Dios. Y dice que el Señor empezó a dar señal de parte de Él, a través de su Espíritu Santo. Y acá vemos lo que yo mencionaba hoy, porque el Espíritu Santo os enseñará a la misma hora lo que debáis decir. Ahora, hermano, lo que la palabra nos está diciendo en el libro de San Lucas, capítulo 12, versículo 12, lo que nos está citando Pedro acá, que ellos empezaron a transmitir la misma palabra de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron una comunión con Jesucristo. Ellos caminaron con Jesucristo 3 años. Ellos escucharon la enseñanza de Dios, de Jesucristo. Eso es lo que le está mencionando la palabra. Abre tu boca y yo la llenaré. Lo que está diciendo, mientras que vos estés leyendo la palabra, mientras que vos estés, gracias al Señor, depositando mi palabra en tu corazón. Dice que cuando viene un incrédulo o alguien que no tiene conocimiento y nos quiere avergonzar diciendo que Dios no existe, que esto o lo otro, nosotros por la palabra decimos, sí, yo por fe creo que Dios existe. Yo por fe creo que Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz de Calvario. Yo por fe creo eso. No necesito verlo, no necesito tocarlo, sino que por la fe estoy creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo por la fe sé que soy salvo. Gracias al Señor. Pero cuando dice, abre tu boca y yo la llenaré, está hablando de la palabra. Gracias al Señor. Acá tengo un celular. Yo si quiero escuchar alabanza,
No es que voy a comprar este celular y ya va a tener la alabanza, no. Yo tengo que descargar de una página correcta, obviamente, bajar la alabanza y ahí recién puedo escuchar alabanza. Ahora nosotros somos así. ¿Cómo nosotros vamos a querer hablar de Dios si nosotros no nos alimentamos de su palabra? ¿Cómo yo voy a predicar a una persona si yo no leo la palabra? Por eso, como dije, porque el Espíritu Santo os enseñará a la misma hora lo que debáis decir. Y acá vemos que Pedro, el Espíritu Santo le indicó hacer eso. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, dice, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis de Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a leer en la Nueva Traducción a ver si nos dice la hora exacta. Gracias al Señor. Gloria a Dios. En la Nueva Traducción, hermano, dice, versículo 15 del libro de los Hechos, dice: se equivocan si creen que estamos borrachos, dice. Apenas son las 9 de la mañana. Esa es la hora tercera, las 9 de la mañana. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos que ellos estaban unidos orando. Y dice: mas esto es dicho por el profeta Joel. El Espíritu Santo le llevó a él a citar eso. ¿Por qué? Porque ellos fueron alimentándose de Jesucristo hace tiempo. Jesucristo les fue enseñando la palabra. Y cuando nosotros tenemos la palabra del Señor, va a llegar el momento que el Señor nos va a usar a través de su Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Yo no necesito, si alguien me viene y me pregunta, Dios no existe, yo no necesito decirle cualquier cosa. Yo solo le tengo que decir, bueno, la palabra dice que nosotros somos creación, no, y dame una prueba de que Dios existe. Estás perdiendo tiempo con esa persona. Porque si él no cree en la Escritura, otra cosa no le va a convencer. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Creo que está en Romanos capítulo 10, versículo 17, si no me equivoco. Gracias al Señor. Romanos capítulo 10, versículo 17, si no me equivoco. Gracias al Señor. Amén. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Ahora, si él no cree en Dios, siendo que tiene la Escritura, en vano vas a estar hablando con esa persona. Porque si ella no cree la palabra, no le podemos convencer con otra cosa. Mientras que él no crea la palabra, lamentablemente no se le puede hacer nada. ¿Está bien? No le dé más importancia, déjalo que hable solo. No importa si te quiere avergonzar, nosotros por fe sabemos que Dios existe. Nosotros por fe sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros en este momento. Nosotros por fe creemos en la resurrección de Jesucristo, porque está en su palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Así que hermano, hermana, el Espíritu Santo está con nosotros. Mientras que leamos su palabra, mientras que pidamos a Dios entendimiento de su sabiduría, de su gracia. Gracias al Señor. Dice que Él nos va a guiar. Y acá vemos que Pedro con otros discípulos empezaron a predicar del Evangelio. En otro pasaje dice que le llevan encarcelado a Pedro y a Juan, si no me equivoco. Le amenazaron: ustedes si siguen hablando de Cristo, de este falso profeta, porque así lo decían, van a morir. Primero le azotaron, ellos salieron, siguieron predicando, le volvieron a arrestar y ahí le amenazaron con muerte. Y ahí él dijo: nosotros no estamos para obedecer a los hombres, sino que estamos para obedecer a Dios. Y ahora, hermano, hay que entender por qué Pedro dijo eso. Porque en el tiempo del COVID, gracias al Señor, había muchos siervos, entre comillas, por así decirles,
que se tomaban esta palabra que no era correspondiente de parte de Dios. Sería tomaban esta palabra para decir cosas que no debía. No, porque nosotros somos hijos de Dios y nosotros no estamos para obedecer a los hombres. La misma palabra dice que nosotros tenemos que estar sujetos a los gobiernos, orar por ellos. Y el gobierno ese tiempo solicitaba que teníamos que usar barbijo, solicitaba que teníamos que tener alcohol en gel. ¿Por qué? Porque nos teníamos que cuidar unos a otros. Y yo escuchaba a esos hermanos en Cristo supuestamente, no, nosotros no estamos para obedecer al hombre. Y se tomaban de ese versículo que Pedro dice, pero malinterpretan la palabra. Porque acá Pedro querían impedir que él predique del Evangelio. Esos hombres no querían que el Evangelio de Jesucristo se expanda, que circule por todos lados. Y Pedro dijo, no, el Señor Jesucristo, en otra palabra, Pedro dijo, no, él dijo que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Ahora, si viene un gobierno, viene alguien a tu iglesia y amenaza, te dice, no, si ustedes siguen haciendo culto acá, yo le voy a matar, por así decirlo, o van a tener un castigo. El mismo pastor de esa iglesia va a decir, no, nosotros, el Señor nos mandó a predicar el Evangelio. O por ahí viene un vecino al lado, tú tienes la congregación al lado, viene el vecino y dice, mira, yo no quiero que ustedes hagan más culto acá, le voy a denunciar, voy a llamar a la policía, esto que aquello. Cualquier cosa que quiera impedir la obra de Dios. A eso es lo que se está refiriendo Pedro. Y la Escritura también nos enseña en muchas partes. Mientras que sea la voluntad de Dios, tenemos que seguir predicando. O por ejemplo, viene alguien a tu iglesia sobre el aborto. Mire, pastor, usted tiene que decir que el aborto viene de parte de Dios. Y sabemos que Dios no está de acuerdo con eso por la misma palabra. El pastor le va a decir, mire, hombre o mujer, la palabra a mí me enseña que Dios está, gracias al Señor, desacuerdo con eso. Y yo no puedo predicar de algo que Dios no está de acuerdo. A eso es lo que Pedro se refería. Yo no estoy para obedecer a los hombres, sino a Dios. Esos hombres querían impedir predicar del Evangelio. Y en ese tiempo que hablé de COVID, había muchas personas que decían, no, ustedes son hijos de Dios, ¿cómo van a usar barbijo? Ustedes son hijos de Dios, ¿cómo van a usar alcohol en gel? Y no solo en eso, en muchos casos, hermano, hermana que está viendo, amigo, en muchos casos malinterpretan la palabra del Señor. Y hacen cosas que Dios no está de acuerdo. Y en ese tiempo de COVID sabemos que era una enfermedad terrible, que lamentablemente llevó a muchas personas, familiares, seguro de algún hermano o hermana que está viendo también, que fue tremendo. Pero nosotros tenemos que cuidarnos unos a otros. Gracias al Señor. Después tenemos aquellos falsos profetas. No, y yo ahora declaro y profetizo. Yo declaro y profetizo que el COVID se quema, el COVID desaparece. Seguramente que habrá visto en las redes sociales. Y ellos hablaban y más se expandía ese virus. ¿Por qué? Porque Dios que lo quería. Y ¿quién somos nosotros para impedir algo que Dios ya lo habrá hecho en ese tiempo? Pero lo que el Señor nos está hablando hoy, que sigamos confiando en Él, en su Espíritu Santo. Él está con nosotros, tenemos las arras del Espíritu Santo, tenemos ese sello, la identificación que somos hijos de Dios. Por eso el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros. Ahora, si pasa algo es porque Dios lo permite. Y Él conoce y sabe que nosotros tenemos fe en Él, tenemos la confianza en Él. Por eso en esta noche, hermano, hermana, siga confiando en el Señor. Por ahí te dijeron, si vos no hablas lengua, no tenés el Espíritu Santo. Es una mentira. Gracias al Señor. Tenés al Espíritu Santo, tenés el sello del Espíritu Santo. Sigue confiando en Él. No desmayes. Sigue firme. No vayas a alejarte del Señor. Y esta persona tremenda, este Espíritu Santo que nos da alegría, nos da gozo, que intercede también por nosotros muchas veces, que a veces no tenemos
palabras para mencionar a Dios, el Espíritu Santo ahí nos está ayudando. Y yo sé que el Espíritu Santo está conmigo, está con usted del otro lado. Siga confiando en el Señor, no desmayes. Él está con nosotros, Él está con usted, Él está con su familia. Gloria sea el nombre del Señor. Esto es lo que quería compartir con ustedes en esta noche. Espero que haya sido de bendición. Sé que fue de bendición por la palabra, pero espero que haya interpretado bien la palabra del Señor, que se haya alimentado de la palabra de Dios en esta noche. Vamos a seguir leyendo los mensajes, gracias al Señor, pero siga confiando en el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo está sobre nosotros. Él es que nos guía toda verdad y justicia. Gloria al Señor Jesucristo.